Bienvenidos al curso de HTML de AulaClick. En este vídeo vamos a ver una introducción a las tablas. Veremos cómo crearlas con las etiquetas table, tr y td, y también cómo combinar filas y columnas y ajustar el tamaño de las tablas. ¡Comenzamos! Las tablas se utilizan para organizar información en filas y columnas. Como primer punto, vamos a ver cómo crear una tabla, las filas y las celdas. Para crear una tabla debemos utilizar la etiqueta table, con su correspondiente etiqueta de cierre. Dentro creamos las filas con la etiqueta tr y su correspondiente etiqueta de cierre. Y dentro de cada fila creamos las columnas en base a las celdas, con la etiqueta td. Ahora ya podemos crear el contenido de cada celda dentro de la etiqueta td. Las etiquetas table y tr no pueden tener contenido. Sirven para definir la estructura de la tabla. Todo el contenido va dentro de las celdas. Como vemos en la página web, ahora tenemos una tabla con una fila y una columna. Vamos a copiar esta celda 4 veces. Y ahora tenemos una fila con 4 columnas. Vamos a numerar las columnas 1, 2, 3 y 4. Y ahora vamos a copiar toda la fila para crear una nueva fila. Vamos a aprovechar para decir que con el editor Brackets, que es el que estamos utilizando, es muy fácil copiar elementos anidados. Basta pulsar repetidamente Ctrl-Alt-V. Pulsamos Ctrl-C para copiar y Ctrl-V para pegar. Y de esta manera tan sencilla hemos creado una tabla con 3 filas y 4 columnas. No le vamos a cambiar el nombre, pero aquí en realidad deberíamos escribir fila 2 y aquí fila 3. Por defecto no se dibuja ningún borde en la tabla. Este borde azul que vemos aquí lo está colocando el editor Brackets ya que tenemos seleccionada la tabla. Pero si queremos ver los bordes de la tabla es muy sencillo. Dentro de la hoja de estilo definimos para la etiqueta table la propiedad borde. Y ahora le damos los valores. Por ejemplo, un píxel de anchura, el estilo sólido y el color negro. Y con esto creamos el borde exterior de la tabla. Si queremos que las celdas también tengan borde, basta con añadir el selector TD a la hoja de estilos. Con esto hemos creado un borde para cada celda, con lo cual quedan bordes dobles. Si queremos que solo aparezca un borde, podemos utilizar la propiedad Border Collapse y elegir el valor Collapse. De esta forma se ve un poco mejor la estructura de la tabla, lo cual nos va a venir bien a la hora de realizar las explicaciones en este vídeo. Como decíamos antes, hay una etiqueta para definir las filas, tr, y una etiqueta para definir las celdas, td. Pero no existe una etiqueta para definir columnas. Las columnas quedan definidas por el número de celdas que creemos en cada fila. Por lo tanto, para que la tabla quede con una estructura regular, es conveniente definir el mismo número de celdas en cada fila. Sin embargo, tenemos herramientas para reorganizar las celdas manteniendo la estructura regular de la tabla. Se trata de las propiedades RowSpa y ColSpa, que vamos a ver a continuación. Con la propiedad ColSpan indicamos el número de celdas que queremos que se expanda hacia la derecha la celda actual. Como vemos en la página web, esta celda ahora ocupa el espacio de 2 celdas. Por lo tanto, esta fila tiene la anchura de 5 celdas, lo que hace que la última celda sobresalga de la tabla. Por lo tanto, si queremos mantener la estructura regular de la tabla, debemos eliminar
una celda. Y así ya tenemos una tabla con 3 filas y 4 columnas. Y esta celda ocupa el espacio de 2 celdas. Y de forma similar podemos actuar sobre las filas, con el atributo rowSpan. Una vez hemos vuelto a colocar la celda que habíamos eliminado antes, para partir de la situación inicial, en lugar de callSpan escribimos rowSpan. Y el efecto que se produce es que esta celda ahora ocupa el espacio de 2 celdas. Pero a diferencia de antes, ahora se expande hacia abajo, ocupando la fila inferior. Y por lo tanto, esta segunda fila ahora sobresale una celda por la derecha. Podemos eliminarla para dejar la tabla con forma regular. Combinando estas dos propiedades, podemos construir tablas con estructuras complejas. Por ejemplo, como esta que vemos aquí. Con rowSpan 3 hemos expandido esta celda 3 filas hacia abajo. A continuación, hemos expandido esta celda 6 columnas hacia la derecha. En la siguiente fila, hemos expandido esta celda una columna a la derecha. Y hemos hecho lo mismo con estas otras 2 celdas. Y ahora vamos a volver a la tabla inicial para ver cómo ajustar el tamaño de las celdas y las tablas. Por defecto, el tamaño de la celda se ajusta al contenido. Por lo tanto, si escribimos más letras, la celda se hace más grande. Y además, esta nueva anchura afecta a toda la columna. Como vemos, se va ocupando todo el espacio disponible. Y cuando ya no cabe más, se aumenta la altura de la celda. Y además, para todas las celdas de la columna. Para modificar este comportamiento por defecto, disponemos de las propiedades Width y Height. Desde la hoja de estilo podemos modificar estas propiedades. Por ejemplo, podemos cambiar el ancho de la tabla a 500 píxeles. Ahora la anchura de las celdas se reajusta según el contenido, pero con el límite de 500 píxeles. O mejor dicho, la tabla siempre va a tener 500 píxeles de ancho y las celdas se reajustan según el contenido. Si, como sucede en este caso, el contenido tiene la misma anchura para todas las columnas, estas tendrán la misma anchura. Pero si nos interesa forzar esta situación, podemos hacerlo aplicando un ancho fijo a las celdas. En ese caso ya no necesitaríamos un ancho fijo para la tabla. Lo vamos a comentar y vamos a darle un ancho de 120 píxeles a las celdas. Con lo cual el ancho total de la tabla quedará en 480 píxeles. Si ahora el contenido no cabe en esos 120 píxeles, la celda se hará más alta y con ella toda la fila. Pero el resto de las filas mantendrán su altura, no como sucedía antes, que todas las filas aumentaban la altura. Otra forma similar de mantener el mismo ancho de todas las columnas es darles un porcentaje. En este caso, como hay 4 columnas, les damos un 25% de porcentaje. La diferencia es que de esta forma la tabla va a ocupar todo el ancho disponible. Si no queremos que sea así, basta con fijar el ancho de la tabla. En nuestro caso, basta con descomentar lo que habíamos comentado antes. Ahora la tabla tiene un ancho fijo de 500 píxeles y cada columna el 25% de ese valor. Por supuesto, también podemos definir la anchura total de la tabla con un porcentaje. Por ejemplo, el 90%. Ahora, en la parte derecha quedará un hueco de un 10%. Si queremos que la tabla esté centrada, podemos utilizar la propiedad Margin y darle un valor auto.
Así, el margen queda repartido a ambos lados por igual. Tal y como tenemos definido el ancho variable con un 90%, si hacemos la pantalla más pequeña, el ancho se va adaptando. Sin embargo, si la pantalla es muy pequeña, puede tener el inconveniente que no se vea bien el contenido de las celdas. Y algo similar podríamos decir cuando el ancho de la pantalla es muy grande. Pero gracias a las hojas de estilo existen soluciones para casi todo. Como ya vimos en el vídeo de las imágenes, existen las propiedades max width y min width. De esta forma, si le damos una anchura máxima de 700 píxeles y una anchura mínima de 520 píxeles, la tabla se puede hacer más grande, pero sin sobrepasar los 700 píxeles. Y se puede hacer más pequeña, pero nunca menor de 520 píxeles. Si la ventana es más pequeña, aparecerá en la parte inferior del navegador la barra para desplazarnos. También podemos establecer algunas de estas propiedades directamente en las etiquetas, en lugar de hacerlo sobre la hoja de estilo. Por ejemplo, aquí le hemos dado un ancho de 570 píxeles y ya podemos borrar el ancho que habíamos definido en la hoja de estilo. Aunque, como venimos diciendo, lo más recomendable es aplicar el formato desde la hoja de estilo. Y si necesitamos utilizar un estilo especial para una tabla en concreto, siempre podemos asignarle a esa tabla una clase. Y con esto acabamos este vídeo en el que hemos visto lo básico sobre las tablas. En el siguiente vídeo veremos conceptos avanzados sobre tablas. En la web de AulaClick tenemos un curso completo y gratuito para aprender HTML. Si no te quieres perder los nuevos vídeos, suscríbete al canal de AulaClick en YouTube. Si te ha gustado este vídeo, no olvides compartirlo y darle al me gusta.